Bueno, el día de hoy estamos continuando con nuestra serie de Caminando en el Espíritu. Como decíamos al principio hoy de la alabanza, la adoración, hoy es el día de Pentecostés. Cuando Jesús asciende al cielo después de su resurrección, Él le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Justamente 50 días después de la resurrección de Jesús, ocurre el día de Pentecostés, que estando muchos de ellos reunidos, eran 150 y tantas personas en un aposento alto. Dice la palabra de Dios, estaban en oración, todos unidos en un mismo espíritu, y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que entró una ráfaga de viento y se posaron sobre ellos lenguas como de fuego, y fueron repartidas nuevas lenguas a ellos y profetizaron. Fue la primera predicación registrada del apóstol Pedro. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante, que es la bondad de Dios. Y de hecho está conectado perfectamente bien con el servicio de hoy, y está conectado perfectamente también con la cena del Señor, porque gracias a la bondad de Dios vino Jesús a la tierra, pero no solamente vino Jesús, sino que murió y resucitó por nosotros, y gracias a la bondad de Dios el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros de una manera impactante. Vamos a estar trabajando sobre nuestro tema base, que es Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Platicábamos la semana pasada que el mundo promueve odio, y estamos llenos de odio y llenos de resentimiento, de raza contra raza, y estamos llenos de resentimiento de preferencia sexual contra preferencia sexual, y de los no cristianos contra los cristianos en muchos sentidos. Y desafortunadamente el mundo también ha logrado meter cierta rivalidad entre cristianos. Sin embargo, el Espíritu de Dios produce amor. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros somos gente llenos de amor hacia los demás, vamos a estar reflejando el amor de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto está trabajando directamente con nuestra actitud. Vamos a escoger amar a la gente, vamos a escoger amar incluso a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos tratan mal, o vamos a escoger odiarlos. La otra parte es que el mundo está creando tristeza, y ahí la gran cantidad de gente que está en depresión, la cantidad de gente que está suicidándose allá afuera, es porque el mundo está promoviendo tristeza, y la tristeza que no viene de parte de Dios por arrepentimiento produce muerte. Sin embargo, el fruto del Espíritu o el Espíritu produce gozo, y esto va a trabajar con nuestras emociones internamente. El mundo está viviendo en lucha constante. Sin embargo, el Espíritu de Dios produce paz, y dice la palabra que produce paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que significa es que no sabemos como seres humanos de dónde viene ni cómo llega, pero la paz está ahí, y es una paz que nada, ninguna otra cosa nos puede dar. Esto trabaja completamente o trata con nuestra mente. El mundo es un mundo prontito, dice mi papá y decía mi abuelo. Quiere todo inmediatamente, que todo se haga ya. Era para ayer. Pero el Espíritu de Dios nos está dando o produciendo en nosotros paciencia. La paciencia es un componente bien importante en nuestra vida, porque no todas las cosas ocurren de manera instantánea, más que la sopa Maruchan. Y aún así tiene usted que esperar para que se aguade los fideos. El Espíritu Santo produce paciencia en nosotros, porque el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo, y muchas veces Dios nos promete que nos va a dar algo, o nos va a poner en algún lugar, o nos va a llenar del Espíritu Santo, o lo que sea. Jesús les prometió a los discípulos que vendría el Espíritu Santo justamente, y les dice, no se vayan de Jerusalén y quédense ahí. Si los discípulos no hubieran escuchado y no hubieran tenido paciencia producida por el mismo Espíritu Santo, no hubieran estado en el lugar que tenían que estar, en el momento en el que tenían que estar. Es importante la paciencia, porque es la manera en que nosotros respondemos a la vida, a las situaciones de la vida diaria. Este mundo está lleno de aspereza, y usted lo puede ver en cualquier lugar. Usted vaya a la tienda y córtele el camino a alguien enfrente, y va a ver rápidamente cómo se inflaman las personas y cómo todo es tan difícil y tan duro.
Y hable usted a algún lugar para servicio a clientes y se va a dar cuenta de qué tan difícil es y qué tan áspera la gente puede llegar a ser. Sin embargo, el Espíritu Santo produce benignidad y eso va a trabajar en nuestro comportamiento directamente. Nosotros tenemos que ser gentiles, benignos con la gente. Pero eso solamente es producido por el Espíritu Santo. El mundo está recompensando la maldad allá afuera. De hecho, si usted se fija, muchas de las personas que son más reconocidas hoy día son gente que están sembrando maldad y están actuando de una manera malévola. Sin embargo, el Espíritu Santo produce bondad y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La bondad va a trabajar internamente en nuestro corazón, en nuestros sentimientos también. Tengo una frase que me gustaría que usted practique, se la diga en voz alta, porque lo que confesamos con nuestra boca afecta nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro espíritu. Así que usted dígase todos los días: voy a crecer en bondad, pero repítalo conmigo: voy a crecer en bondad mientras permito al Espíritu purificar mi corazón. Ahora que usted lo ha confesado con su boca, va a transformar también su mente y su corazón. Ahora, repítaselo después, ya que llegue a la casa, póngalo en el espejo ahí donde usted se ve para arreglarse el chinito. Ahí usted póngalo para que cuando lo vea, lo vuelva a confesar, porque mientras más lo confiese con su boca, más va a crecer en su corazón y en su espíritu. Desafortunadamente, nuestra cultura de descripciones superlativas, el bien, ha perdido su chispa. Y a lo que me refiero con esto es que usted fíjese en los comerciales de televisión, fíjese en los periódicos, en las revistas, fíjese en las páginas en internet. Todo es enfocado a tú puedes ser el mejor del mejor, y tú puedes crecer a ser el mejor cantante, y tú puedes crecer a ser el mejor mecánico, y tú puedes crecer a ser el mejor no sé qué, y todo es lo mejor y mejor. Pero ¿qué realmente es mejor? Hemos creado un término superlativo porque no tiene ninguna connotación objetiva a nada. ¿Ser el mejor comparado con qué? ¿Conmigo mismo? Se supone que tengo que ser mejor que yo ayer. Mi yo de hoy tiene que ser mejor que el yo de ayer, espiritualmente hablando en particular, pero también en la parte física, emocional. Hablábamos justamente de sabiduría esta mañana durante la clase. Y si usted quiere ser mejor ayer que hoy, usted hoy debió haber pedido por doble porción de sabiduría. Y debe estar dispuesto a usar la sabiduría de Dios y no la del mundo. Una cuestión que tenemos que entender es que el fruto del Espíritu no es algo que debemos intentar desarrollar en nuestras propias fuerzas, porque no va a pasar. Yo no puedo decir hoy, pues hoy voy a ser más bondadoso con la gente. Y nada más porque yo quise hoy en la mañana ser más bondadoso, automáticamente voy a ser más bondadoso. Así no funciona. Esto es un don divino dado por el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo, el don del Espíritu, Pablo lo conoce o lo reconoce como las características del carácter de Cristo. Significa que mientras más desarrollemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, más nos vamos a parecer a Jesús. Y mientras más nos parecemos a Jesús, más muertos estamos al pecado y a la vida en la carne, y más cerca estamos de Dios. Si nosotros no dejamos al Espíritu trabajar en nosotros, no vamos a producir ningún fruto. Usted trate sembrando una semilla de algo en el piso y no la cuide, no la riegue. No le arregle la tierra, no le fertilice. A lo mejor crece y a lo mejor sí da fruto, pero a lo mejor va a ser un fruto mucho más pequeño que el que podría darle si usted le pusiera cuidado. Especialmente con un año como el pasado, que fue de una sequía terrible. Hay muchos corazones en la iglesia del Señor que están secos, como pasó en nuestra tierra el año pasado. Los árboles que tenían años plantados, que estaban bien, de repente la mitad del árbol se murió, otros árboles completamente se murieron porque les faltó esa agua, les faltó ese alimento, les faltó ese abono de parte de Dios, de nosotros. Y eso pasa en nuestro corazón. El fruto del Espíritu no sale, no lo producimos si no estamos alimentándolo constantemente. Bondad es una
parte, un componente del fruto del Espíritu, y este es o proviene de la palabra agatosune, que por cierto, si usted conoce a alguna mujer de nombre Ágata, proviene de esta palabra griega. Ese nombre es un derivado de la palabra griega agatosune, que significa justamente bondad. Se refiere a un estilo de vida caracterizado por virtud y un espíritu de ayuda a los demás. De hecho, una persona del Nuevo Testamento, que es conocido precisamente por esta característica de espíritu de ayuda era Bernabé, que no era su nombre original. Ese fue un apodo que le pusieron, que significa ayudador precisamente. Para describir la bondad podemos utilizar también las palabras santidad, integridad, justicia. La palabra integridad requiere rectitud en nuestra vida. Y como les decía hace rato, la bondad es una característica del fruto del Espíritu. El fruto no son los frutos del Espíritu. La palabra de Dios se refiere al fruto como una palabra singular. Está compuesto por 9 partes. Una de ellas es la bondad. Y vamos a entrar al tema. Voy a parar un segundo aquí para orar, pero ahorita vamos a entrar directamente. Señor, gracias esta mañana porque nos permites venir, Señor, ante tu trono. Gracias, Señor, porque no solamente nos permites venir, pero tú nos has derramado, Señor, del amor, de la gracia, la bondad de Cristo en nosotros. Y también has derramado de tu Espíritu sobre nosotros, porque sabemos, Señor, que nosotros, al ser tus hijos y al venir ante la cruz de Cristo, nosotros también recibimos al Espíritu Santo. En esta hora te pido, Señor, que tú impartas conocimiento, que tú impartas sabiduría, y que esto que vamos a aprender hoy, Señor, lo podamos aplicar en nuestra vida para que podamos dar fruto, no solamente, Señor, al 1 por 1, sino al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a producir el fruto del Espíritu en específico. Señor, ayúdanos a producir esta característica de bondad que tanta falta nos hace entre el pueblo de Dios y en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. El plan de la prédica está escrito en sus notas, pero este es uno de esos casos cuando el Espíritu Santo nos saca. Normalmente preparo la prédica pensando que estoy hablándole a hispanos. Y mucho de lo que el pastor Bruce orienta a la iglesia anglicana o americana no es aplicable necesariamente a nosotros. Mucho es, pero no todo. Así que normalmente hago algunos cambios, y de los cambios que he hecho han sido perfectamente aplicables, pero hay veces como ahorita que empieza el Espíritu a llevarme para otro lado. Así que voy a seguir su guía, porque como dice la pastora Sally, no me escuches a mí, escucha al Espíritu Santo, así que voy a seguir al Espíritu Santo. Así que si tiene sus notas, voy a estar apoyándome en ellas, pero probablemente no voy a estarlas siguiendo al pie de la letra, porque hay mucho que tenemos que hacer. Esto es parte de otro estudio que estoy generando, que no va a tardar mucho más en salir. Pero la bondad de Dios es una cualidad que nosotros debemos tener. Él es la fuente sobrenatural. Él es la fuente de toda bondad. De hecho, lo vemos una y otra vez. Analizábamos la historia de David y la vida de Salomón justamente hoy en la mañana, y veíamos que David pecó, y pecó de maneras terribles. Y a pesar de que David pecó de maneras terribles, Dios todavía dejó una lámpara encendida en su casa, que fue lo que nos llevó hasta Jesucristo. Uno hubiera pensado que la mujer con quien él pecó, que fue Betsabé, no solamente se robó la mujer de alguien más, pero lo mandó matar para podérsela quedar. Y su primer hijo murió como consecuencia. Su hijo Amnón violó a su hija Tamar. En consecuencia, su hijo Absalón trató de tomar el trono de sus manos. Fue una insurrección terrible la que surgió a través de Absalón. Y aún así, el hijo que siguió la línea de reyes fue el segundo hijo de la mujer con quien David pecó. Fue Salomón. Ese ejemplo es increíble porque nos está hablando de la bondad de Dios de una manera absolutamente diferente. Uno pensaría, la bondad de Dios así lo perdonó y ya, como pasó con algunos reyes.
Pregúntale a Ezequías. Dios le dice, sí, pecaste, la regaste, y por tu pecado el pueblo va a ser desterrado. Pero eso no lo vas a ver tú, porque te arrepentiste y te humillaste. Y la respuesta de Ezequías fue, por lo menos, el juicio de Dios no va a caer durante mi reinado. Ese es un aspecto de la bondad de Dios que uno no piensa. Porque uno como padre diría, mis hijos, ¿cómo crees que le va a caer el juicio de Dios a mis hijos? Pero con David fue diferente. No fue el mismo tipo de juicio que cayó sobre los demás reyes. Dios permitió que Salomón creciera, y no solamente creció, pero le dio sabiduría extraordinaria, como nadie jamás había tenido, ni nadie jamás tendría. Y sabe que esa bondad sobrenatural está disponible para nosotros, y no solamente para nuestra vida, pero para que nosotros la ejercitemos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con una persona cristiana o no cristiana? Lo hemos visto saliendo del bar, los hemos visto cometiendo algún pecado, a lo mejor vimos a X persona de la iglesia con una mujer diferente adentro de un bar. Y lo primero que hacemos es señalar, apuntar, culpar, destruir, juzgar. ¿Dónde está la bondad? Nosotros debemos estar siguiendo esa bondad. Dios es plenitud de amor, de gracia, de bondad. Si realmente nosotros somos cristianos, debemos estar tomando el ejemplo de Cristo. Si Cristo fue capaz de perdonar a aquellos que lo estaban bofeteando, que lo estaban golpeando, que lo estaban latigueando, lacerando, ¿por qué nosotros no lo haríamos? La bondad de Dios está a través de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, está expresada en prácticamente cada capítulo. Si usted va a Salmos, lo va a encontrar casi en cada salmo, la bondad, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Si usted va a Génesis, Dios pudo haber destruido al hombre y terminar todo el problema allí, pero no, Dios nos dio la oportunidad. Dios pudo haber terminado la humanidad con Caín matando a Abel, pero no lo hizo así. De hecho, ni siquiera destruyó a Caín, solamente lo marcó para que nadie lo matara. Le dio otro hijo a Adán y a Eva, del cual salieron las generaciones futuras. En su bondad, Dios perdonó a la familia, o permitió vivir a la familia de Noé. No solamente a él y a su esposa, pero a sus hijos y a sus esposas. Después de ahí la Torre de Babel, Dios pudo haber destruido ahí la humanidad por su arrogancia, pero no, lo único que hizo fue darnos diferentes idiomas para complicarnos la existencia, pero en su bondad nos permitió seguir viendo su capacidad de amarnos a pesar de nuestros errores. Y si usted sigue la historia desde Génesis hasta Miqueas, usted va a ver que Dios vez tras vez, tras vez, tras vez sigue demostrando su bondad a la gente. Mandó muchos profetas, los mataron, los apedrearon, y Dios nos mandó a su Hijo. Tal cual lo dijo en su parábola del hombre aquel que arrienda sus tierras y se va. Usted piensa que nada más se refería a Jesús en esa parábola, pero Dios está hablando de todos los profetas que mandó antes. Dios en su bondad. La palabra es clara en Romanos cuando dice que no hay ni aun uno que no haya pecado. No somos buenos. Usted no es bueno, yo no soy bueno, nadie es bueno, el Papa no es bueno, Madre Teresa de Calcuta no era buena, tenía sus problemas. No hay nadie que sea exactamente bueno, solamente hubo uno, Jesús. El ejemplo que tenemos que seguir es el de Jesús. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y la carne nos va a decir, ve y ataca, ve y señala, ve y destruye. Eso no es lo que el espíritu nos dice. Lo que Dios nos dice es, ve y restaura, ve y levanta, ve y abraza.
¿Usted recuerda aquel lugar en el Nuevo Testamento, aquel pasaje donde Jesús abraza a un leproso? Nadie podía acercarse a los leprosos, eran impuros, tenían que vivir fuera del campamento. Sin embargo, Jesús los toca, los abraza. En el pueblo cristiano estamos llenos de gente que se hablan rumores, se hablan chismes, que están en pecado. Ay, no, es que fulanito, hermano, lo vi fumando. Ese es problema entre él y Dios, hermano, no es de usted juzgar. Ay, pastor, es que fulano de tal se echa sus caguamas. Hermano, ese es problema entre él y Dios. Usted ore por él. No somos nadie para negar la bondad y la benignidad de Dios. Usted y yo tenemos nuestras luchas y tenemos nuestras fallas. Y son muchas, versos sin esfuerzo. Si el hermano tiene problema con alcoholismo, con drogas, a lo mejor usted lo tiene con casinos, con jugar la lotería y con el rascarle y el gordito y pégale al este y pégale a aquel. A lo mejor usted no tiene problemas con eso, pero usted tiene problemas con comida. A lo mejor usted no tiene problemas con comida, pero usted tiene problemas con pornografía. A lo mejor usted no tiene problemas con pornografía, pero tiene problemas con programas de televisión que son absolutamente desagradables. Todos tenemos una debilidad, todos tenemos un problema, todos tenemos una lucha. No somos nadie para juzgar a nadie más. Nuestro propósito como parte del pueblo de Dios es reunirnos para orar unos por otros, para estar en un mismo espíritu, para estar en una misma voz, en una misma mente, en un mismo pensamiento. La tendencia del ser humano es verlo todo detrás del prejuicio humano. La Biblia dice que no debemos emborracharnos. Fulanito lo vi comprando cerveza. Hermano, ¿qué tiene usted en el carrito de compras? ¿Qué tiene usted en su carrito de compras en Amazon.com? ¿Qué tiene usted en su carrito de compras en Netflix? Le voy a decir algo. Esta semana salió un artículo que escribió uno de nuestros compañeros en el ministerio, y el artículo hablaba acerca de por qué la iglesia está en decadencia hoy en día. Y él hablaba de que la iglesia está en decadencia por ciertas cosas que no hacemos o ciertas cosas que hacemos nosotros como ministros. Pero le voy a decir una cosa. El pastor Bruce nos puso enfrente y nos dijo: quiero que por favor lo estudien, lo analicen y me den su opinión. Y le voy a decir cuál fue la opinión que yo escribí, porque esto es completamente aplicable aquí. La razón por la cual yo veo a las iglesias hispanas en particular en decadencia es porque la gente está más acostumbrada a juicio que a perdón. El día que la iglesia del Señor tome la bondad de Dios como su armadura y como su escudo de armas, ese día va a cambiar la imagen de la iglesia de Cristo. Le voy a poner unos ejemplos. Hermano, yo la verdad es que no sé cómo el pastor fulano de tal puede decir que es cristiano, porque tiene avión privado y tiene una casa enorme no sé dónde, y el IRS le están ya revisando sus cuentas bancarias. Hermano, a mí no me interesa si tiene o no tiene avión privado. No me interesa si tiene o no una casa de 10 habitaciones. No me interesa si tiene o no carros en su cochera. Lo que me interesa es, ¿está dando fruto digno de arrepentimiento, sí o no? Si el pastor no está dando fruto de arrepentimiento, entonces, en lugar de juzgarlo, voy a orar por él. Le voy a decir a otro: hermano, me enteré que el pastor fulano de tal le vendió canciones a X o Y organización que no son cristianas. Eso no me importa. Él se dedica a ese tipo de industria. ¿Cuál es su fruto? El Señor está abriendo iglesias donde no hay.
Está escribiendo música que está circulando alrededor del mundo, haciendo fluir el Espíritu Santo sobre la gente. ¿Por qué voy a juzgar que venda o no música a X o Y organización? Le voy a decir en dónde está el problema más grande de esto. Juzgamos a otros, pero no nos damos cuenta de nuestro problema. ¿Quiere que le diga cuál es nuestro problema? Dígame cuál es el programa que más ve en su televisión. Dígame cuál es la música que más escucha. Pero más importante, nuestros hijos allá afuera están siendo destruidos. Dígame cuántas veces ha visitado los parques de X compañía que está destruyendo a nuestros hijos. Porque su propósito, ya lo hablaron abiertamente, su propósito es meter por lo menos el 50% de su programación con información transexual, con información homosexual. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Y no solamente esa compañía, pero hay muchas otras. A lo mejor usted compra botanas. A todos nos gusta echar botana, las palomitas y las... Hay compañías de comida que parte de lo que ellos reciben lo están donando a organizaciones homosexuales. Hay tiendas. Usted entra a la tienda y lo primero que ve son trajes de baños para transexuales. Hermano, como cristianos estamos dejando nuestro dinero a compañías que están especializándose en destruir a los principios bíblicos, específicamente en la vida de nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está la bondad de Dios? Nosotros decimos, mis hijos son la parte más importante y son lo más importante para mí. ¿Es cierto? ¿Estamos protegiendo a nuestra niñez? Esa es otra de las cosas que estamos viendo. ¿Quiere que le dé más? ¿No estamos realmente viendo por las necesidades de los demás? ¿Se acuerda que invité a la gente a venir a Owasso Cares? Nadie respondió. No estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso estamos en decadencia. Por eso las iglesias están cayendo a pedazos. ¿Quiere otra? Hay división entre la gente adentro de la iglesia. Chisme, murmuración, hipocresía. Llega a la iglesia, jajaja, sí, ¿cómo estás, hermano? Ay, qué bien, me da mucho gusto. Y cuando se va, hijo, cómo me cae gordo sentarme junto a este. Hipocresía. ¿Quiere más? O ya me muevo de tema. La bondad de Dios no está. No la estamos reflejando. La bondad de Dios está ahí, proviene de Él. Él es la fuente de bondad sobrenatural, pero nosotros no la estamos reflejando. Otra razón por la cual la iglesia no prospera y se cae a pedazos es porque la iglesia cristiana está en una competencia constante contra sí misma. ¿Sabe que hay una enfermedad que es de autodestrucción del cuerpo? Es una enfermedad contra su propio sistema inmunológico. Desafortunadamente muchas iglesias cristianas la tienen, no en lo físico, pero en lo espiritual. Porque están tratando de competir contra alguien más. Hace algunos años, usted me va a decir, este pastor trae ejemplos viejos. No, es que no le quiero poner los nuevos porque están fuera en internet en todos lados. Hace muchos años estaban organizando el evento de homenaje a Jesús en México. Y la discusión que surgió más grande entre las iglesias es, ¿y la gente que se salve a dónde se va a ir? ¿Qué iglesia se los va a quedar? Perdóname, pero ese no es el punto. Si tú salvas a una persona que está cerca de Naucalpan, le das todas las iglesias que están en Naucalpan para que pueda escoger la que le queda más cerca. Si es una persona que viene desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le das el nombre y la dirección de las iglesias que están en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que se reúnan con ellos. Yo no vengo a pelearme por quién viene a mi iglesia o no. Ha habido veces que me dicen, pastor, fulanito de tal está en tal otra iglesia, qué bueno que se está congregando.
Me da mucho gusto que tal persona se está congregando. No me importa en qué iglesia mientras no sea satanista. El punto es que está escuchando el mensaje del evangelio y se está nutriendo. Eso está destruyendo a las iglesias. Pensamos que estamos en una competencia cuando realmente no es una competencia. Nuestro problema es que estamos viendo el cuerpo de Cristo como nuestro enemigo cuando realmente el cuerpo de Cristo debería ser nuestro soporte, nuestra plataforma para salir hacia adelante. ¿Ya los cansé? Hay más todavía. Voy a avanzar porque si no no nos queda tiempo para la cena del Señor y esa es importantísima. Dice Salmos 14, versículo 1 al 3. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Mira, hermano, mucha gente piensa que la persona que es buena y bondadosa es la que hace más obras de caridad. No. Porque sabe que yo puedo salir y regalar todo lo que tengo, vender todas mis posesiones, dar todo mi dinero a los pobres, pero si yo trato mal a mi familia inmediata, si yo hago menos a la gente, si yo me burlo de usted, si yo hablo mal de usted, si hago chismes, si vengo y divido esta iglesia en lugar de unirla, entonces toda esa basura, todo eso que hice es basura, dice la palabra de Dios. De hecho, lo dice de una manera todavía más fuerte. Dice que todas las buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Sabe a qué se refiere el trapo de inmundicia en la palabra de Dios? El trapo de inmundicia era la tela que utilizaban las mujeres durante su periodo menstrual. A eso se refiere la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos amor en lo que hacemos, nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia. No sirven para nada. Son detestables. En el profeta Isaías, Dios dice: estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus holocaustos, estoy harto de sus ofrendas quemadas y de sus grasas. Porque la gente ya no lo hacía con la intención de volver su corazón a Dios, lo hacía con la intención de marcar una casilla. Vine nada más a llenar mi lugar el domingo y ya. ¿Ese era el punto? No. El punto de los sacrificios era regresar a Dios, pedirle perdón a Dios, humillarse. Y eso es lo que la iglesia tampoco ha hecho. Hermano, ese es otro punto muy terrible en contra nuestra. Esa es otra razón por la cual las iglesias cristianas están desvaneciendo y están cayéndose a pedazos. La gente venimos con corazón arrogante. No estamos buscando humillarnos delante de Dios. Estamos buscando nada más a ver quién me dice que estoy guapo, a ver quién me dice que canto bonito, a ver quién me dice que me vestí muy bien hoy, a ver quién me dice: ay, hermano, ¿usted sabe mucho? Ese no es el punto. El punto es venir a la iglesia, a entregar mi vida a Jesús, a regresarle lo que ha hecho por mí, a hacer el bien a la gente, a servir a la gente. Hermano, el tipo de liderazgo que Jesús modeló no es un liderazgo de tiranía, es un liderazgo según servicio. Si usted quiere ser el más alto en la casa de Dios, tiene que ser el siervo de todos. El principio bíblico es opuesto al principio del mundo. Completamente. Dios quiere que, de hecho no solamente quiere, pero nos está ordenando ser sobrenaturalmente buenos. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. No nos dijo excepto, nos dijo en especial a los de la familia de la fe. Ahí está uno de los talones de Aquiles de la iglesia hoy en día. Se lo acabo de decir. Sí, Dios nos pide que tengamos o que demos buenas obras. 1 Timoteo 6:18, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Pero tenemos que buscar ser bondadosos, no nada más hacer buenas obras. ¿Debemos inspirar a otras personas a hacer buenas obras?
Dice la palabra en Hebreos 10, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Debemos vencer con el bien el mal. Romanos 12:21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. El amor debe ser genuino, el odio es malo, aférrate a lo que es bueno. Romanos dice, no finjan amar a los demás. ¿No les estaba yo dando ahí precisamente un punto de destrucción de las iglesias? Hipocresía. No finjas amar al hermano. Ámalos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Esa respuesta que le di al pastor Bruce está en la Biblia. No le di la cita bíblica, pero se lo dije tal cual. No es algo que está pasando hoy o que nada más es exclusivo de hoy. Esto viene pasando y por eso lo escribió justamente el apóstol Pablo. Amados, no imiten lo malo, sino imiten lo bueno. Quien hace lo bueno procede de Dios, quien hace lo malo no ha visto a Dios. Eso está en 3 de Juan. Si hay alguien que no hace lo bueno, es alguien que no ha tenido una comunión con Dios, no sabe quién es Dios, no lo ha visto, no lo conoce, probablemente no le ha puesto atención cuando le hablan de él. Bernabé era un hombre que era sobrenaturalmente bueno. La palabra de Dios habla de él en Hechos 11:24. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor a través justamente de él. Fíjese en las características. La palabra de Dios lo conoce como un hombre que era sobrenaturalmente bueno. ¿Qué fue lo que lo hizo bueno? Número 1, era lleno del Espíritu Santo. Si una persona no está llena del Espíritu Santo, perdónenme, pero no pueden dar ese fruto, esa parte del fruto del Espíritu. Estaba firme en la fe. Era alguien que no venía nada más a llenar una casilla, decir ya vine a la iglesia y listo. No, pero era alguien que venía a fortalecerse en la fe, alguien que se reunía con otros cristianos, era buen amigo del apóstol Pablo. Se fueron a misiones juntos. Era alguien que estaba preocupado por entregar el mensaje de salvación. Estaba firme en él y no importa lo que pasara, ahí estaba él. Era un hombre bueno. La descripción de un hombre bueno es quien hace la acción correcta por las razones correctas con los resultados correctos. Y ese era Bernabé. Y se nos modela Bernabé en la palabra de Dios porque Dios quiere que aprendamos algo de él. No que seamos Bernabé, porque no vamos a poder ser Bernabé. Dios nos hizo únicos. Pero nos lo pone Bernabé por si acaso pensamos que Jesús era inalcanzable. Bueno, ahí hay un ser humano que tiene buenas características de ser bueno. Él era generoso. A través de las bendiciones de Dios que fueron dadas por este hombre, mucha gente llegó al Señor. Animaba a la gente. De hecho, el nombre Bernabé es justamente el que anima o el que ayuda. Era alguien que se la pasaba animando a la gente. Estaba lleno del Espíritu Santo y estaba comprometido gozosamente a avanzar al reino de Dios. Ay, no, es que voy a ir porque el pastor me dijo que tenía que ir. No. Si no vas a venir con la actitud correcta, no vengas. La cuestión del servicio a Dios y la cuestión del alcance a la gente que no lo conoce es por convicción, no es porque el pastor lo mandó. Yo no soy un tirano, no soy un mandón. Yo le pongo la oportunidad de servicio. Si usted viene y lo hace con la actitud correcta, qué bueno, Dios se lo va a recompensar. Y eso es algo que se nos olvida. Cuando le prestamos a Dios, sea nuestro tiempo, sea nuestro dinero, sea lo que sea, Dios lo regresa con los mejores intereses que usted se pueda imaginar. Si usted sirve a Dios, usted va a recibir de parte de Dios bendición tras bendición tras bendición. ¿Cómo vamos a crecer en la bondad? Pastor, ya usted se aventó aquí una prédica de 70 y tantos minutos casi. Bueno, vamos a ver cómo crecemos. Primero, una manera de crecer en la bondad es a través de la humildad. La humildad nos va a llevar a celebrar la gracia y la bondad de Dios porque nos dio salvación a través de la fe en la obra de Jesús. Cuando usted es humilde y usted reconoce que por usted mismo no hubiera logrado alcanzar nada de lo que tiene y le da la gloria a Dios por él, se va a dar cuenta de que usted está quitando a yo del altar y está poniendo a Dios en él.
Y cuando usted quita al yo del altar y pone a Dios en él, entonces lo demás empieza a fluir prácticamente automático. Porque cuando usted se da cuenta de que Dios es quien hace las cosas por usted y usted no es capaz por sus propias fuerzas, entonces ahora usted empieza a pedirle a Dios que le dé sabiduría. Y usted empieza a pedirle a Dios que mantenga su corazón puro, que le ayude a fortalecer su fe. Porque usted se da cuenta que usted no lo puede hacer por sí mismo. Yo no lo puedo hacer por sí mismo, usted no lo puede hacer por sí mismo. Es solamente a través de la obra de Jesús en la cruz y solamente a través del poder del Espíritu Santo. Y como no escuché ningún amén, lo voy a repetir. Cuando usted es humilde, cuando usted se da cuenta que Dios es quien lo puso donde usted está y le ha dado lo que usted tiene, es cuando usted entonces se da cuenta que tiene que pedirle a Dios todos los días por sabiduría, que le ayude a mantener su corazón puro y que le ayude a fortalecer su fe. Ahora, ¿cómo va a fortalecer la fe? Porque no es nada más de pedir y ya, ni que fuera Santo Claus, ¿no? ¿Cómo fortaleces tu fe? Número 1, leyendo la palabra de Dios. Lee tu manual de vida. Número 2, pasando tiempo en la presencia de Dios. Número 3, cuando vengan problemas en tu vida, en lugar de dejar a Dios como el último recurso, agárralo como el primero. Señor, mira lo que está pasando. Bueno, lea los salmos. ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía el salmista? Dios, mira lo que me están haciendo. ¿Y qué hacía Dios? Contestaba. Y usted lo puede leer justo después de ese salmo, la contestación de Dios. Cuando usted está en desesperación, cuando usted está pasando por un problema familiar o económico o del índole que sea, usted le dice, Señor, ayúdame. Yo no puedo hacerlo por mí mismo, yo no tengo recursos, yo no tengo sabiduría. Dame sabiduría, dame la capacidad, lléname de tu espíritu. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios le va a dar la sabiduría, Dios le va a dar la capacidad, Dios lo va a llenar de su Espíritu Santo. Pero solamente si usted abre la boca. Si usted no lo pide, dicen por ahí que el que no habla, Dios no lo oye. Ahora, llenarse del Espíritu Santo no es nada más, ya llené el vaso y listo. No. Llenarse del Espíritu Santo, la palabra griega es una palabra, es un verbo continuo que significa que usted se llena del Espíritu Santo, se sigue manteniendo lleno del Espíritu Santo y sigue llenándose hasta que se desborde y no cierra la llave. Usted se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando. Porque sabe que si usted llena el vaso una sola vez, va a terminar el día con dolor de cabeza, dolor de estómago, los pies hinchados porque usted no llenó el vaso más que una vez. Es como el agua. Usted tiene que tomar agua todo el día, todos los días. El Espíritu Santo es más importante que el agua. Si usted no se llena de él, usted no tiene poder. Y si usted no tiene poder, usted en lugar de ir de victoria en victoria, usted va de fracaso en fracaso. Ahora, si el Espíritu Santo le trae convicción de pecado, hermano, arrepiéntase como hacía David y no lo vuelva a hacer más. Simple, ¿no? Diariamente busquemos oportunidad para dejar nuestra bondad brillar en otros. Hermano, usted se va a encontrar con gente allá afuera que necesita dinero, que necesita trabajo, que necesita que alguien le corte el pasto. Hermano, no se encierren yo, porque hasta donde yo sé no es un país que exista. Usted salga de las puertas de su casa, salga de su comodidad, ayúdele a alguien. Sea conocido por la bondad de Dios en usted. Le voy a pedir que nos pongamos de pie en esta hora. Voy a hacer 2 llamados. El primer llamado es si usted que está del otro lado de la cámara o nos escucha en podcast o usted está aquí presente, jamás ha recibido a Cristo en su corazón. Es una oportunidad tremenda. Porque lo que vamos a hacer enseguida es celebrar también la cena del Señor y dice la palabra que no podemos acercarnos a la mesa con un corazón indigno. Eso significa que si usted no ha conocido de Cristo, usted está todavía bajo el efecto del pecado y necesitamos limpiarlo para que usted tenga la posibilidad de sentarse a la mesa con Dios, porque la palabra dice que Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, si usted está listo, vamos a hacer una oración que le va a limpiar su pecado, lo va a transformar, lo va a dejar listo. Si usted está hoy aquí y necesita ponerse a cuentas con Dios, tome esta oportunidad para ponerse a cuentas con Él. Pero si usted está listo para recibir a Cristo en su corazón, vamos a hacer una oración muy sencilla. Le voy a pedir que me acompañe en ella. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz.
Te pido perdón por mis pecados. En esta hora me arrepiento de todo corazón. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida. Y hoy reconozco que el Padre te levantó de la muerte con poder. Jesús, te pido que me hagas una nueva creación. En tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte. 918-350-9486. Que me contacte a través de fmonroy@wasofirst.com o a través de Facebook, Instagram, YouTube. Quiero escuchar su historia, pero más que otra cosa quiero decirle que sigue, porque no es nada más recibir al Señor y ya. No, tenemos todavía que seguir adelante. Hay pasos de fe que tenemos que dar. Hay pasos de obediencia que tenemos que tomar. Y no es para convertirlo en una carga, una bonche de cosas que tenemos que hacer. Simplemente como convicción personal y para decirle al Señor de todo corazón, me convertí a ti, es que lo hacemos. En agradecimiento, en respuesta al amor que Él nos manifestó. Ahora, si usted está aquí y dice, pastor, yo necesito crecer en bondad, yo necesito madurar en esa área de mi vida, hermano, todos necesitamos, pero vamos a orar juntos. Si usted necesita oración en particular, acérquese aquí al frente. Si no, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque no nada más nos diste a Jesús como un ejemplo, aunque es nuestro ejemplo máximo de bondad, pero nos diste también, Señor, a Bernabé, que es un hombre que dice la palabra que era bueno. Él era animador, era ayudador, era una persona, Señor, que servía a los demás con un corazón dispuesto y con gozo. Te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a tomar el ejemplo de Cristo, que mansamente, Señor, fue hasta la cruz, dejándolo todo atrás para podernos dar de su bondad sobreabundante, Señor, para levantarnos del polvo y de la muerte y traernos, Señor, a vida eterna. Te pido, Señor, que nos ayudes todos los días a recordar que dependemos sola y totalmente de ti. Ayúdanos, Señor, cada día a recordar que no es, Señor, nuestro caminar en nuestras fuerzas, no es qué tan bueno soy, qué trabajo tengo, cuánto dinero hay en mi cuenta, cuál es mi nombre, el nombre de mi familia, sino es realmente quién eres tú, qué has hecho tú por nosotros, quién es tu espíritu y qué es lo que tu espíritu hace en nosotros. Señor, te pido en esta hora que tú nos ayudes a recordar que nuestra dependencia no es de nuestra capacidad, nuestra dependencia es de ti. Ayúdanos a recordar todos los días, Señor, que nosotros no somos nada sin ti, que realmente, Señor, no sé dónde estaría yo en lo personal si no fuera por ti, por lo que tú has hecho en mi vida. Te doy gracias, Señor, y te pido que me ayudes a no olvidarme de esto. Ayúdame a recordarlo todos los días, que se convierta, Señor, en la razón de mi alabanza, la razón de mi adoración, la razón, Señor, de mi amor, de mi bondad hacia los demás, porque eso que tú hiciste por mí lo puedes hacer por alguien más. Y tan malo como yo era, Señor, tú me rescataste, tú puedes rescatar a cualquiera. Te doy gracias en esta hora, Señor. Te pido que transformes todo corazón que está aquí presente. Transforma a mis hermanos, Señor, llénalos de tu paz, de tu gracia. Llena sus vidas, su salud, llena su familia, llena sus finanzas. Te pido, Señor, que sean gente que en lugar de ser divisores, sean multiplicadores. Que en lugar de mostrar juicio, en lugar de mostrar egoísmo, en lugar de mostrar hipocresía, estén mostrando la bondad maravillosa de Dios, la gracia, el amor, la humildad. Que sean líderes a través de su servicio. Que sean siervos líderes, Señor, o líderes siervos, que viene a ser lo mismo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú los bendigas con un corazón, Señor, que te busque, que busque unir y no dividir, que busque restaurar y no destruir, que busque, Señor, levantar y no tirar, que busque, Señor, la justicia y no el juicio. Te pido en el nombre de Cristo que cada corazón aquí presente que nos escucha del otro lado sea transformado a un corazón cada vez más como el de Cristo. Que a pesar de lo que pasa allá afuera, Señor, nos llenes de amor hacia tu pueblo y hacia aquellos que no te conocen. Que podamos mostrar el amor de Cristo en cada palabra, en cada cosa, en cada actitud, en cada comportamiento, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora también dice tu palabra que no debemos acercarnos con corazón impuro, Señor, a la mesa.
Y en esta hora te pido, Dios, que tú limpies todo corazón aquí presente. Escudriñanos, Señor, examínanos, como dice el salmista. Te pido en esta hora, Señor, que todo pecado que no ha sido confesado salga, Señor, a nuestra mente, para que podamos nosotros confesar como hacía el rey David y que podamos dejarlo atrás. Señor, en esta hora te pido en el nombre de Cristo Jesús que perdones todo pecado, que limpies todo corazón. Señor, y dice tu palabra que por la sangre de Cristo, antes éramos nosotros, nuestro corazón era rojo como la grana, Señor, pero fue lavado y ahora es blanco como la nieve. En esta hora, Señor, te doy gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos a tu mesa. Jesús dijo que cada vez que nosotros, Señor, nos acercáramos a tu mesa, recordáramos el sacrificio que Él hizo, pero también pusiéramos nuestros ojos hacia lo que está por venir. En esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti. Te pido que prepares todo corazón, Señor, para recibir la cena. En el nombre de Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios que Jesús, estando a la mesa, tomó el pan, como era costumbre, pero lo partió y lo dio a sus discípulos. Al momento que lo pasó, Jesús le dice a los discípulos que tomaran del pan. El pan representa su cuerpo, que iba a ser molido por ellos. Y nosotros lo podemos ver claramente cuando leemos la historia en el libro de Lucas en particular, que Jesús no fue precisamente pasado por un juicio que fue justo. Su cuerpo fue realmente partido por nosotros. Jesús, te damos muchas gracias en esta hora porque a través de este pan que estamos a punto de compartir, Señor, nosotros recordamos y reconocemos que fue tu cuerpo el que pagó nuestra culpa, fue tu cuerpo el que llevó nuestra consecuencia de nuestro pecado. En esta hora, Jesús, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, tomamos el pan en recordatorio, Señor, de ese cuerpo que fue entregado por cuenta del nuestro, de ese cuerpo que fue llevado hasta la cruz, colgado de un madero para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero también, Señor, estamos poniendo nuestros ojos hacia lo que está por venir en ese día que nos reuniremos una vez más contigo en la boda del Cordero y estemos sentados frente a ti en esa mesa disfrutando del pan que tú tienes, Señor, listo, de ese festín que tienes listo para nosotros allá arriba. Gracias, Jesús. Te damos tantas gracias. Hermano, este es el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue colgado en la cruz en lugar del nuestro. Con esto en mente le voy a invitar a que participe del pan conmigo. Enseguida dice la palabra que Jesús tomó la copa y la pasó a sus discípulos y les dijo: esta copa representa un nuevo pacto en mi sangre. Jesús estaba refiriendo a que a partir de este evento ya no era necesario derramar sangre para el perdón de pecados, porque el pacto de la ley de Moisés estaba siendo completado con la muerte de Cristo en la cruz y con su resurrección. Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto que a través de este pacto nosotros tenemos el acceso directo hasta el trono de la gracia con el simple hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón y servirle. Jesús estaba diciéndole a los discípulos: ya no es necesario más. Ahora es obediencia, ahora es fe. Ya no es por vista, ya no es por obras, es ahora por fe. Y te damos gracias, Jesús, porque fue a través de tu sangre, dice la palabra, que solamente había remisión de pecado por derramamiento de sangre. Y fue tu sangre la que fue derramada por cuenta nuestra, para que, Señor, nuestros pecados fueran perdonados y fuéramos levantados de muerte a vida. Y dice la palabra que no solamente vida, pero vida en abundancia. Jesús, te damos gracias porque fue a través de tu sangre en la cruz que la muerte perdió su poder y el pecado perdió su poder sobre nosotros, y ahora somos hechos libres, tenemos acceso a vida eterna, y un día vamos a encontrarnos contigo en las nubes, dice la palabra, y vamos a poder disfrutar contigo por la eternidad. Gracias, Jesús, porque eres un Dios grande, amoroso, eres increíble. En esta hora tomamos esta copa, participamos de este jugo, de esta bebida, recordando la sangre que tú derramaste por nosotros en la cruz hasta la última gota,
para que no hubiera más poder del pecado sobre nosotros. Gracias, Jesús, en tu nombre y en memoria de lo que tú hiciste por nosotros. Hoy participamos de este jugo en el nombre de Cristo. Señor, te damos tantas gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque no es nada que nosotros podamos haber hecho. No es nada que podamos nosotros hacer, no es nada que podamos nosotros lograr o alcanzar. Es simplemente el don divino que tú nos diste al momento de morir en la cruz, Señor, y declarar que todo había sido completado. En esta hora recibimos, Señor, tu regalo de salvación, recibimos tu regalo, Señor, de provisión, recibimos tu regalo, Señor, de paz, de gozo, de sabiduría, de bondad. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que mientras recordamos este acto de bondad tan grande de Cristo, que fue entregarse a sí mismo por nosotros, que sea para nosotros, Señor, nuestra inspiración para llevar tu nombre, llevar tu palabra, llevar tu bondad a todos aquellos que no te conocen. Y no solo eso, pero llevar tu bondad a todos aquellos del cuerpo de Cristo que han sido derribados, que han sido tumbados o que han tropezado. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia de restauración. Ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, de levantar a la gente que está caído. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que en lugar de emitir juicio, mostramos la bondad y el amor y la paz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser gente que perdona en lugar de ser gente que juzga y critica. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que vive lo que habla y vive lo que predica. Señor, ayúdanos a mostrarle a la gente que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios bondadoso. Ayúdanos a mostrarle a la gente, Señor, que como cristianos amamos a la gente, pero no apreciamos el pecado. Y que aquellos que están, aquellas organizaciones o compañías, Señor, que están distribuyendo y que están promoviendo pecado, ayúdanos, Señor, a tomar las acciones necesarias para que no estemos nosotros siendo parte de esa promoción del pecado. Danos sabiduría y te pido en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, a cada uno de los que están aquí, que nos ven en línea, que nos escuchan del otro lado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú los bendigas, que tú derrames doble porción de tu Espíritu Santo y que tu bondad brille a través de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, hoy, mañana y siempre.